Buenas tardes con todos, chicos. Hay un inconveniente con el salón. La clase empezará apenas lo abran. Está todavía cerrado. Les ruego paciencia.
A ver, si voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan en casa? Sí, ya se escucha, Juan Carlos. Sí se escucha, Juan Carlos. Listo. Bueno, aquí está. Estamos solamente 3 el día de hoy. Parece que les ha sido la lluvia. Creo que en Quito estaba lloviendo bastante duro, según lo que me informaron. Pero bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, el día de hoy les subí unos documentos, unos videitos que son acerca de la parte del cálculo del refuerzo por distribución de la visita que vimos en la anterior semana. Entonces, eso es material para revisarlo durante de aquí el fin de semana, estos días, para la próxima semana tenerlo ya estudiado y que me hagan preguntas acerca de lo que vieron ahí en esos videos. Sin embargo, es bastante simple, el chequeo de ese refuerzo es bastante sencillo y no hay digamos, ninguna parte compleja acerca de eso. En cualquier caso, pues pueden preguntarme la próxima clase que tengamos. Ahora, entiendo que ya estamos cerca del segundo examen. Si mal no estoy, tendríamos el segundo examen. No estoy seguro, creo que es el 21, así que debería ser la próxima semana. Creo que es el miércoles, si no me equivoco, de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana debería ser. Entonces, para que más o menos vayan revisando el material que hemos visto desde la final del primer examen hasta lo que hemos visto ahora. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de criterios de detallamiento, en específico la parte del diseño del estado límite, o mejor dicho, lo que sería el artículo o el tema 3.10, ¿sí? Que sería el chequeo del estado límite de servicio. ¿Listo? Entonces, este estado límite de servicio básicamente, en otras palabras, va a ser lo referente al control de el ancho de grietas. ¿Sí? El control del ancho de grieta en hormigón. Ok, esto lo van a encontrar en el artículo 5734 del acto, en donde va a estar en más detalle esta parte. ¿Listo? Entonces, prácticamente nosotros en el acto lo que vamos a tratar es de limitar lo que es la fisuración. Entonces, en los elementos de hormigón, el diseño adecuado se complementa con el control del ancho de grietas. Ahora, ese ancho de grietas, ¿sí? Vamos a hacerlo o vamos a realizarlo mediante la separación entre el refuerzo que está ubicado en los elementos debido a la tensión producida por fricción. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es distribuir el refuerzo ¿sí? Distribuir el refuerzo
colocado por tensión. O colocado para absorber la tensión de elementos sometidos a momento flector. ¿Listo? Entonces, el concepto básico va a ser lo siguiente. ¿Sí? Entonces, el concepto general, cuando ustedes estén haciendo el detallamiento de los elementos, de cualquier elemento de hormigón, va a ser el siguiente. Vamos a, para una misma área de acero, la separación S entre barras, ¿sí? Será preferible que la logremos con más barras de acero de menor diámetro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a querer, ¿no? Lograr, ¿sí?, la separación S con más barras de acero en un mismo espacio. Esto resulta en separaciones más pequeñas. Pero mayores a la mínima. ¿Listo? Entonces, aquí voy a subrayar mayor número de barras de acero con menor diámetro. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a querer. ¿Listo? Entonces, nota. Este chequeo que nosotros vamos a mirar a continuación, entonces, este chequeo aplica para ciertos elementos que cumplan ciertas condiciones. Entonces, ¿cuáles serán? Entonces, va a ser para todo elemento de hormigón. Obvio, pues porque tiene que tener refuerzo, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿sí? Debe cumplirse que el momento actuante produzca dime. ¿Algo estás diciendo? ¿No? Allá. Donde el momento actuante produzca, ¿sí?, un esfuerzo de tensión, ¿sí?, que supere el 80% del módulo de rotura. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante, porque entonces elementos que tengan poco momento, pues van a tener poco esfuerzo en sus barras, y entonces no necesita hacer este chequeo. ¿Listo? Entonces, estos esfuerzos de tensión los vamos a calcular para el estado límite de servicio.
o podríamos decir, para los momentos actuantes obtenidos de las combinaciones del estado límite de servicio. ¿Listo? Entonces, en general, eso es de donde sacamos nosotros los esfuerzos. Y la separación que vamos a controlar es la del refuerzo, que está más cercano a la cara de tensión. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un momento positivo, pues yo voy a tener que la cara en tensión pues va a ser la parte baja de la viga. Si yo tengo un momento negativo, pues va a ser la parte alta, ¿no? Entonces, se debe chequear también lo que sería lo siguiente, ¿no? Que sería, primero, el esfuerzo en el acero FSS. ¿Listo? Entonces, este esfuerzo en el acero FSS, ¿sí? Es el que se calcula para las barras de refuerzo más cercanas a la cara de tensión en el estado límite de servicio. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos chequear que el esfuerzo de FSS sea menor o igual a máximo el 60% del esfuerzo último del acero. Eso es un chequeo. Si no se cumple, pues yo tengo que colocar, hacer algo para que se cumpla. ¿Qué quiere decir? Pues colocar, por ejemplo, más acero de refuerzo, de tal forma que necesite menos deformación unitaria en cada uno para lograr el momento requerido, que sería el momento de servicio. ¿Listo? Y lo segundo que voy a chequear es que la separación, ¿sí?, del refuerzo principal que nosotros estamos analizando debe ser menor o a lo sumo igual a 125.000 por gamma sub e dividido por beta sub s por f sub ss. Y todo esto quitándole lo que sería 2 veces de c. ¿Listo? Entonces, esa es una ecuación que rige este diseño. ¿Listo? Entonces, ese refuerzo que nosotros vamos a colocar va a ser prácticamente el refuerzo, la separación del refuerzo que nosotros obtendremos, por ejemplo, por el momento positivo y que calculamos, pues como tradicionalmente lo calculamos, para un elemento de 2 minutos. Ahora, aquí hay ciertos parámetros que son interesantes de analizar. El primero sería el factor gamma sub e. Después tenemos beta sub s. Y después tenemos D sub c. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el factor
gamma sub B, o perdón, gamma sub E. Ese factor gamma sub E es un factor que depende de la exposición del ambiente del elemento que nosotros estamos tratando. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener dos clases de gamma sub E. Entonces, para exposición clase 1, le voy a poner para exposición ¿sí? ¿Qué significa una exposición clase 1? Pues es un ambiente de exposición normal. Entonces, ese factor gamma sub E va a ser igual a 1. ¿Listo? Y el siguiente sería el ambiente de exposición clase 2. Entonces, es un ambiente de exposición agresivo. Por ejemplo, zonas que tengan congelamiento. O tengan agua salada. O exposición a lluvia ácida. Bueno, todos esos fenómenos que nosotros aprendimos en hormigón, que son ambientes de exposición agresivos. Entonces, en estos casos, el factor gamma sub E va a ser igual a 0.75. Y listo. Entonces, eso es nuestro factor gamma sub E. El siguiente parámetro que tengo por aquí es el factor beta sub, o no, D sub C. ¿Sí? Entonces, el factor D sub C, ¿sí? Es la distancia, ¿sí? En palabras bonitas, ¿no? Es la distancia medida desde la fibra extrema en tensión al centroide de las barras a tensión más próximas al borde. Al borde de tensión. Entonces tenemos un montón de tensión, ¿sí? Pero entonces en esta parte es importante señalar que si yo tengo, por ejemplo, un elemento de hormigón, nosotros hemos estudiado bastantes veces lo que es el peralte efectivo, D efectivo, ¿recuerdan? Entonces, ese peralte efectivo, cuando yo tengo una, digamos, una sección de viga, ¿sí? Supongan que tengo la siguiente subsección de viga, o de losa puede ser, pero en este caso, una viga. Entonces, yo voy a tener varios tipos de refuerzo que pueden tener varias capas de refuerzo. Ustedes recordarán que la distancia del peralte efectivo, yo debo calcular el centroide de ese refuerzo y en el centroide de ese refuerzo, que para este ejemplo va a ser justamente aquí en la mitad, yo voy a medir la distancia
del peralte efectivo. Eso es una cosa, no es lo mismo peralte efectivo a la distancia T sub C. Entonces, si yo tengo 3 barras o 3 capas de refuerzo, pues esas 3 capas de refuerzo van a obtener un centroide. Y con eso calculo el peralte efectivo que utilizamos para flexión. En el peralte que yo estoy hablando, siempre se va a medir, la distancia de su E, de la cual estamos hablando aquí, siempre se va a medir a la capa más externa, siempre. ¿Sí? Y a esa capa más externa es a la cual nosotros le vamos a calcular esa distancia. ¿Se entendió esa parte? Mi amigo Diego. Diego, ¿no? Sí. Ok, esto debería estar en la 5.7.3.4. Juan Carlos, esa distancia que dijiste es DE, ¿verdad? D sub C. La que estamos estudiando nosotros es D sub C. Listo. La de arriba es D sub E. D sub E. Pero esto solamente lo puse para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero de esa no estoy hablando. Esa es la que nosotros utilizamos para el diseño a flexión. ¿Ya? Este es lo que nosotros llamábamos el peralte efectivo. A flexión. La distancia que yo quiero que busquen siempre va a ser D sub C, que es la distancia de la priva extrema, ¿sí? En tensión. Y bueno, y aquí creo que faltaría decir que en este ejemplo, yo estoy asumiendo que este es el eje neutro. Y por lo tanto, yo tengo aquí un momento así. En donde para un momento positivo, la tensión está en la parte de abajo. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Lo encuentras? no está en las 5.7.4 es procedures, determine shear resistance parameters. A ver, déjame chequear. Justo que se revisar ahorita. Cinco punto 7.3. Apoyo, sí, parece que no está ahí. Entonces les debo el punto. No, elementos sometidos a tensión, resistencia combinada, control de cálculo. 5. Creo que 5.6, creo que me comía en el 6. A ver. Sí. Ya, entonces aquí es 5.6.7. 5.6.7. 5.6.7. ¿Listo? Y ahí está la expresión. Entonces, esta expresión que yo les puse ahí, digamos que yo la voy a modificar, lo voy a borrar esto para ponerlas en el sistema gringo, ¿no? Entonces tengo el 700 por gamma sue, ¿sí? En donde gamma sue, que ese sí es 0,1, es 0,075. En el sistema, en la ecuación de la norma, esto está en pulgadas, ¿sí? De ahí tengo el esfuerzo F sub S,
que ese es el esfuerzo de las barras de acero más próximas a la cara de tensión producido por cargas de servicio. ¿Listo? ¿Qué más nos falta? Ya tenemos D sub C. Nos falta el otro parámetro que es beta sub S. ¿No? Entonces, beta sub S va a tener una expresión. Entonces, beta sub S va a ser igual a 1 más lo que sería D sub C sobre 0.7 H menos D sub C. En donde H pues es la altura perpendicular al eje de fricción del elemento. ¿Sí? Ok. Ya, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ya, ese sí es. Ok, bueno. ¿Listo? Entonces, eso es el chequeo que deberíamos hacer. Entonces, en este caso, podríamos completar lo siguiente. Entonces, supongan que yo estoy analizando este elemento, ¿sí? Y entonces, si yo digo que, suponiendo que, entonces, suponiendo que yo lo llamo CC al clear cover, que sería el recubrimiento, y yo digo que este elemento le voy a llamar un DST, que es el diámetro de la barra de estribo yo le llamo a D sub B al diámetro del refuerzo en tensión. Entonces, podría decir que para una situación de viga, solo para vigas, D sub C sería igual a C sub C más D sub ST más la mitad del diámetro de la barra de tensión. Este sería para vigas. Para losas, pues tendríamos una modificación, sería C sub C más un medio de el diámetro de la barra. ¿Listo? Porque pues en losas no vamos a colocar estribos, básicamente pues. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿En casa, por allá, todo bien? ¿Puedes subir un ratito? Me falta copiar algo.
Listo, gracias, Juan Carlos. Ok. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a calcular ese esfuerzo F sub SS? ¿Listo? Entonces, para calcular el esfuerzo F sub SS, yo voy a tener dos métodos. El método elástico y el método de la sección transformada. Entonces, el método elástico que vamos a ver aquí, ¿sí? Es un método, o mejor dicho, las ecuaciones que se estudian a continuación solo sirven para secciones rectangulares. Entonces, ¿qué elementos tenemos que son solamente rectangulares? ¿Sí? Que sean, pues, obviamente de hormigón reforzado. Esto también es importante porque en las secciones preesforzadas, pues ya tengo más fuerzas, incluyendo, pues, el preesfuerzo. Entonces, no es, el equilibrio no se logra igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos hay? Sí, pero serían las vigas, pero vigas cajón, por ejemplo. No las de las losas, porque las de las losas se vuelven una viga T o una viga I. ¿Cachas? ¿O cachan? No sé a quién hablar. Bueno, cachan, ¿no? Entonces, sería para, por ejemplo, vigas cabezales, columnas rectangulares, y, por ejemplo, muros también podría funcionar también para losas, por ejemplo, de losas sobre vigas de acero. Losas sobre vigas de acero. Perfecto. Losas, si voy a diseñar el refuerzo de la losa sobre vigas de acero, no sobre vigas de hormigón. Pero para las vigas no. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa este método? Recordando un poco lo que ustedes vieron por allá en hormigón, nosotros tenemos tres estados del funcionamiento del hormigón. El hormigón tiene tres estados: un estado elástico, un estado en donde se fisura en tensión, porque el hormigón casi no aguanta tensión, pero dentro a compresión aguanta mucho más, y entonces los esfuerzos en la zona de compresión están en el rango lineal, y el estado de resistencia último, en donde el acero, el hormigón pues está ya fisurado en tensión, el acero fluye en tensión, y en compresión también está entrando al rango no lineal. ¿Listo? Entonces, este chequeo siempre se va a hacer en el segundo estado, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el chequeo se realiza considerando al hormigón fisurado en tensión, pero elástico en compresión. ¿Listo? Entonces, recordando un poco los gráficos que nosotros teníamos en hormigón, entonces, supongan que yo tengo aquí mi sección transversal. Esta es mi viguita, la viguita visto de frente, ¿sí? Esta es una vista frontal. En la vista frontal yo tengo el ancho B y la altura H, ¿sí? Y en esa vista frontal yo voy a tener un momento aplicado
voy a tener un momento aplicado, que en este caso vamos a asumir que el momento aplicado es así, que produce un momento positivo, en donde el eje neutro queda ubicado ahí en esa línea amarilla, y la parte de abajo está en tensión. Ojo, yo no estoy diciendo que el elemento esté sin refuerzo en el lado de la compresión. Ojo, eso lo estoy diciendo. ¿Ya? Lo único que estoy diciendo es que ese refuerzo, ahorita, nosotros no lo estamos considerando. ¿Sí? ¿Y hay formas de considerarlo? Sí, hay formas de considerarlo, pero no nos vamos a entrar mucho en detalles. ¿Listo? Entonces, suponiendo que este elemento que está en una vista frontal tiene un área de acero a su S, en donde esa área de acero está ubicada a un peralte efectivo de medida desde la fibra extrema en compresión, ¿sí? Yo voy a poder hacer un corte a la sección de la viga y voy a mirar una vista lateral. Entonces, en esa vista lateral, si yo tengo la parte superior de la viga, tengo en el extremo izquierdo un punto A y en el extremo derecho un punto B, pues cuando yo hago el corte en esa vista lateral, esos dos puntos quedarían sobre una misma línea de perspectiva AB. Quedaría el momento que está aplicado y que de aquí en adelante a ese momento le vamos a llamar el momento de servicio, que vamos a calcular con las combinaciones que vimos del momento de servicio del Ashford. Tenemos 3, servicio 1, servicio 2 y bueno, los que teníamos. No teníamos como. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? En esa vista lateral, debido al momento, yo voy a tener un diagrama de esfuerzos. Y yo voy a asumir que esos diagramas de esfuerzos les llamo esfuerzo sigma, en donde a partir del eje neutro, por encima del eje neutro voy a tener el esfuerzo a compresión. Ya que el hormigón está lineal, pues a una deformación unitaria de 0, que está en el eje neutro, pues hay 0 esfuerzo. Y conforme voy aumentándome o alejándome del eje neutro, voy subiendo el esfuerzo linealmente para formar un triángulo de esfuerzo real. ¿Listo? Como nosotros sabemos, en la parte de abajo, teóricamente debería haber un triángulo igual, pero en la zona de tensión. Sin embargo, pues el hormigón lo consideramos que está agrietado y por lo tanto no consideramos la capacidad del hormigón a soportar esfuerzos en tensión. Aparte de eso, tenemos las barras de acero, que debido a la deformación unitaria, pues yo voy a tener también un esfuerzo, que es el esfuerzo FSS, que nosotros debemos meter aquí en esta ecuación, para el cual estamos calculando todo esto. ¿Listo? Entonces, recordando un poco ciertas cosas, vamos a decir lo siguiente. Existe en esta formulación un coeficiente que se llama K. El coeficiente K es un factor menor a la unidad, ojo, menor a la unidad, que multiplicado por el peralte efectivo de me da la profundidad del eje neutro de la sección. ¿Listo? Ahora, si yo tengo que la multiplicación de K por el peralte efectivo, que es el eje neutro, yo puedo saber también que aquí tengo un esfuerzo FC, un esfuerzo en el hormigón, que no es el esfuerzo F'C, es un esfuerzo que está dentro del rango lineal del hormigón que yo no conozco y que debe generar el equilibrio. ¿Listo? Como esto genera un volumen de presión, la resultante de la compresión va a estar en el centroide de la figura que tenemos ahí triangular. O sea, que si la longitud del triángulo es K por D, el centroide va a estar ubicado a 1/3 de K por D, medido desde la fibra extrema en compresión. ¿Listo? Y eso va a ser
nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, yo voy a llamar a la resultante en compresión y a la resultante en tensión, le voy a llamar los pares de momento que existen en la sección. Ojo, en este caso, pues recordando que estamos despreciando lo que sería estamos despreciando la carga axial en el elemento. Estamos diciendo que el elemento que estamos analizando no tiene una carga axial adicional y por lo tanto es un elemento que está sometido netamente a fricción y no es un flexo comprimido. ¿Sí? Si ya es flexo comprimido, entra otra variable que sería la carga externa al equilibrio general de la sección. Entonces, por equilibrio, yo sé que la tensión debe ser igual a la compresión. Y yo voy a decir entonces que la distancia que une, ¿sí?, la tensión y la compresión para poder calcular el momento va a ser igual a un factor J, que yo voy a llamar J, que lo voy a multiplicar nuevamente por el peralte efectivo D. Por geometría, nosotros sabemos lo siguiente, ese J por D va a ser igual a D, que es la distancia a la resultante T, menos K por D tercios. ¿Estamos de acuerdo? Esa ecuación nos resulta en lo siguiente. Voy a simplificar el D en ambos lados de la expresión y esto me resulta que J es igual a 1 menos K tercios. ¿Se entiende esa parte? Ok. Listo. Una vez que tenemos eso, prácticamente de ahí el cálculo es bastante simple. Si esa parte lo recordaron, porque eso ya lo sabían, pues yo sé que puedo calcular el momento que está actuando por el par de momento, ¿sí? Se lo puede calcular por dos formas, ¿sí? El momento interno de la sección debe equilibrar al momento externo. Entonces, el momento interno, ¿sí?, debe ser igual al momento externo, que es el momento de servicio. Ese momento de servicio, ¿sí?, resulta entonces que yo lo puedo calcular con una expresión que sería la componente de compresión, ¿sí?, por la distancia que separa el par de momentos, debido a que la resultante en compresión debe ser igual a la resultante en tensión. Entonces aquí, antes de eso, para aclarar mejor, entonces, haciendo equilibrio, equilibrio de fuerzas, tenemos que la compresión debe ser igual a la tensión y haciendo equilibrio de momentos, tenemos que el momento interno va a ser igual al momento de servicio. El momento interno yo lo puedo calcular de la siguiente forma. Va a ser igual a la compresión por J y por D. ¿Listo? Y la compresión la puedo obtener calculando el volumen de ese bloque, que pues no es nada más que un medio, ¿sí?, de K por D, que es la profundidad, por FC, que es la altura, y por el ancho B de la sección, y por J por D, que es el brazo de palanca. Listo. Lo podemos calcular así. Sin embargo, la que nosotros vamos a utilizar va a ser igual a la forma obtenida por el lado de la compresión. En el lado de la compresión, yo voy a tener que el momento va a ser igual a la tensión por J por D, en donde la tensión va a ser igual a el esfuerzo o el área de acero multiplicado por el esfuerzo, que en este caso no es el de fluencia, ¿no?
porque no estamos al punto de resistencia última. Es el esfuerzo de F sobre SS. ¿Listo? Y esto multiplicado por J y multiplicado por T. Entonces, de esta ecuación, yo ya tengo dos variables, que es J, ¿sí? Y ese J, yo lo voy a calcular con la expresión que dedujimos arriba, que sería 1 menos K tercios, ¿sí? Pero entonces tengo un problema, ¿sí? Yo necesito saber qué es K. Entonces, en hormigón, nosotros tenemos que la ecuación de K es igual a N por ρ al cuadrado más N por ρ por 2, o bueno, aquí pongamos 2 veces N por ρ. Todo esto, la raíz de esto, y a esto le voy a quitar N por ρ. ¿Listo? En esta ecuación, sabemos que N es la relación modular, que es el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de la elasticidad del concreto, y ρ no es nada más que el área de acero sobre D por D, que sería la cuantía. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Como conclusión, pues, en conclusión, todo lo que nosotros necesitamos calcular es el esfuerzo de P sub SS, y eso va a ser igual a el momento de servicio sobre, ¿sí?, AS por J y por... ¿Preguntas de esta parte? Juan Carlos, ¿puedes subirle un ratito, por fin? El momento de servicio, creo que está bien. El M de servicio es el que nosotros calculamos, ¿no? Ese lo calculan con los momentos actuantes. ¿Recuerdan? Entonces es 1, son los factores, gamma sub P para servicio. 1 por el momento de carga muerta, por el momento de carga. Lo que mirábamos de la tablita de las combinaciones, ese momento es básicamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esa forma. ¿Listo? ¿Qué necesitabas? Tome, perdón. Sí, ahí, justo ahí. Gracias. Ahora mismo, con el momento interno. Dime. Con el momento interno, el momento individual, el momento de servicio, el momento interno. Es que es el mismo. O sea, el momento interno me refiero a ese, al momento de servicio. Lo que pasa es que en teoría, el momento que está aplicado en la sección debe equilibrarse con el momento interno que se producen en las fuerzas. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Listo. Listo. Ahora, ustedes tenían por ahí una pequeña consulta acerca, no consulta, sino revisión de lo que les decía, todo lo que deben saber de hormigón. Y en la anterior clase les pedí que revisen lo de el método de la sección transformada. ¿Listo? Entonces, el método de la sección transformada ¿sí? Sirve para elementos de hormigón reforzado que tengan cualquier sección transversal.
esto es súper importante porque, por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar para vigas T, vigas I. ¿Cuándo se forma una viga I, por ejemplo? Si yo estoy analizando la viga de un puente de vigas cajón, yo tengo media losa arriba y media losa abajo, que se comporta como una viga I, ¿sí? Y en general, por ejemplo, secciones circulares, columnas circulares. Pues, y obviamente se puede aplicar para secciones rectangulares, o sea, pero pues ahí es más fácil que acá arriba, porque pues son dos ecuaciones y punto. No hay tanto lío. ¿Listo? Entonces, en ese método de la sección transformada, prácticamente el método se basa en la transformación de un elemento de viga al cual nosotros vamos a el acero transformarlo a una sección de hormigón, ¿sí? Entonces, el acero lo vamos a transformar a una sección de hormigón. ¿Listo? Entonces, esquemáticamente, yo tendría lo siguiente. Perdón, ¿qué pasó aquí? Esquemáticamente, yo tendría de nuevo mi viguita, la cual dije que era una vista frontal. Y en esa vista frontal, esto yo lo voy a hacer equivalente al siguiente tipo de sección. Va a ser una sección en la cual la sección equivalente va a tener la misma sección y punto AB, ¿sí? Pero debajo del eje neutro no voy a tener nada de hormigón. Y voy a transformar a la altura de un bloque de acero, lo voy a pasar a un bloque de hormigón que va a tener un área de n veces el área de acero, que va a estar ubicado a la misma distancia de. ¿Listo? Entonces, eso es el método de la sección transformada. Básicamente, no es nada más raro que eso. Entonces, para aplicar el método de la sección transformada, vamos a aplicar un procedimiento. Ojo, esta parte lo estoy explicando con una sección rectangular, pero es lo mismo si la sección fuera una circular, una trapezoidal, un triángulo, una sección en I, lo que sea. Entonces, primero, yo voy a identificar la zona en tensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué caso se nos va a dar acá regularmente? Pues yo voy a tener, por ejemplo, una sección T. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una sección T. Y en esa sección T, voy a decir que esa sección T, voy a tener una sección T con un eje neutro que va a estar por acá. Este es el eje neutro. Ahora, esta va a estar soportando un momento positivo y esta un momento negativo. ¿Por qué lo hago énfasis en esto? Porque en el examen del anterior semestre vi que se confundieron eso y esto es hormigón. Como recordarán, deben saber hormigón. Si saben hormigón es fácil. Entonces, para momento negativo, para momento positivo, solo la zona en compresión que yo debo analizar es esta. Y el resto lo cambio por un elemento que tenga un área de acero así.
y borro el resto. Entonces, aquí yo diría, no le puedo borrar tan poquito. Hagan de cuenta que eso está punteado. ¿Listo? Sin embargo, si yo tengo un momento negativo, la zona que está en compresión es esta. Y el resto está fisurado. El hormigón está fisurado. Y lo que tengo que hacer es el refuerzo, lo voy a transformar en una zona o en un elemento de hormigón que está ubicado a una distancia D. En el primer caso, la distancia D se va a medir desde arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Y en el segundo caso, la distancia D se va a medir de abajo hacia arriba. ¿Qué sería? ¿Se entiende esa parte? Por favor. La distancia D es como la distancia en donde está el centroide del hormigón o donde se conecta. Donde está el centroide de las barras de acero originalmente. Nosotros vamos a asumir que el centroide de las barras de acero es como que tú hicieras un pedazo de hormigón grandísimo, claro, pero que está ubicado el centroide justamente en el mismo centroide. ¿Listo? Y ya. En el centroide de las barras de acero, como siempre. ¿Listo? Y ya. ¿Qué cambiaría si fuera una sección I? Pues bueno, o sea, la misma vaina, ¿no? Si fuera una sección I, pues más fácil. Para momento positivo, para momento negativo, igual es una sección que es una sección T. No es nada más. ¿Listo? Una vez que identifico, ¿sí?, la zona en tensión, planteo. No, siempre va a haber. O sea, lo que pasa es que aquí no lo dibujé, pero pues, supuestamente aquí debería haber el acero AS, ¿no? Y acá debería haber un montón de acero que debería ser AS positivo. Y llamo positivo porque está en la zona de tensión. ¿Cachas? ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? Planteo el primer momento de área considerando una profundidad del eje neutro igual a X. Esa X es una variable. ¿A qué me refiero yo? Lo que pasa es que en ambos casos yo estoy asumiendo que la distancia que hay entre este punto, desde la fibra extrema compresión al eje neutro es X. Eso es súper importante, ¿no? Yo estoy asumiendo que esa distancia es X. Que yo no lo sé, pero lo planteo así. Entonces, esa distancia X es la que yo debo encontrar con la ecuación. Entonces, revisen las notas, ¿sí?, que tienen ustedes ahí. Esto sería X, ¿no? Revisen las notas que ustedes tienen ahí para recordar lo que hicieron en hormigón, ¿sí?, para una sección rectangular, pero eso no va a ser nuestro caso. Esto nosotros lo vamos a utilizar para secciones T. Entonces, ¿cómo planteo el primer momento de área? El primer momento de área no es nada más que el área, por un lado y por el otro, multiplicado por la distancia del eje neutro de la figura. Entonces, en este caso, lo voy a plantear para el momento positivo, ¿sí?, como ejemplo. Pero el mismo procedimiento se haría si fuera una sección de cualquier forma. Para el momento positivo, para M positivo sería. Entonces, yo le voy a decir aquí que esto es el ancho efectivo de sub E
Y voy a decir que esto tiene una profundidad que va a ser ds, que es la profundidad de la losa, y esto va a ser una distancia que va a ser W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer momento de área, yo voy a hacerlo así. Entonces, va a ser el área de la letra, que sería B sub E por T sub S, y eso multiplicado por la distancia medida desde el eje neutro hasta el punto que estoy analizando, que sería X menos T sub S medios. Ese por un lado, más, me falta otro pedazo, que sería el ancho de W por la distancia, ¿sí? Que sería X menos T sub S, ¿sí? Y esto multiplicado por X menos T sub S medios. ¿Estamos de acuerdo? Que sería X menos T sub S y eso la mitad. Eso sería el lado superior. Eso debe ser igual al área de la sección transformada, que es n veces AS por D menos X. Listo. Bien, gracias. Y ya. Entonces, ¿aquí qué tenemos de variable? Solo esta variable que es X. Si ustedes resuelven esto con números, pues en un ejemplo práctico les va a dar una ecuación cuadrática. Ojo, van a necesitar resolver con una calculadora que pueda resolver al menos una ecuación cuadrática, ¿ya? Para sacar esos valores de X. Una vez que yo tengo la profundidad eje X, calculo la inercia de la sección alrededor del eje X, del eje neutro X. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, ¿qué tendríamos? Tendríamos un doceavo, ¿no? Un doceavo del ancho B sub E por la altura T sub S al cubo, más el área, que es B sub E por T sub S por la distancia al cuadrado, que sería X menos T sub S medios al cuadrado. Teorema de Steiner. ¿Listo? Y el otro sería más, y este podría utilizar un tercio, porque está justamente un lado pegado al eje neutro, de la base, que es BW, por X menos T sub S al cubo. Y ya. ¿Estamos de acuerdo? Ah, y aquí me falta otra cosa. Tendría que calcular la inercia de la sección transformada N por AS respecto al centroide, pero esa la vamos a despreciar. Porque estamos diciendo que el elemento es un elemento, una tira, y alrededor de ese eje, una tira que casi no tiene masa o área, pues la inercia tiende a cero. ¿Ya? Pero sí, vamos a considerar el área por la distancia al cuadrado, que sería el área, n veces el área. ¿Por qué no se puede encontrar en la sección De la sección esta chiquita? Porque un lado está, o sea, esa inercia de un tercio es la inercia de un rectángulo cuando el eje está en uno de los bordes. Y como aquí el eje neutro está en uno de los bordes, pues ya, no tengo que hacer nada. ¿Listo? Y que estaba, ya, por n, por el área, esto sería el área, por la distancia al cuadrado, que sería d menos x al cuadrado. A manera de ejemplo, para que en el examen no digan, es que no van a enseñar. Eso aprendieron allá en hormigón, ¿ya? Pero a manera de recuerdo. ¿Listo? Ahora, una vez que tengo eso, yo voy a calcular los esfuerzos, ¿sí? Pero entonces el esfuerzo, como yo hice una sección transformada, el esfuerzo
está relacionado con el esfuerzo transformado, está relacionado con el esfuerzo real, F sub SS, por la relación modular. Esa parte pues lo recordarán de hormigón y no voy a entrar mucho en detalle. Pero básicamente aquí, en la parte cuarta, calculo el esfuerzo o calculo F sub SS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a calcular F sub SS? Va a ser igual a el momento de servicio. No, lo voy a despejar. No. El esfuerzo F sub SS va a ser igual a n veces el momento de servicio por D menos X, y todo eso dividido para la inercia alrededor del eje X. Por cierto, aquí me olvidé de poner que esto es la inercia. Ojo, esto es un ejemplo, ¿no? No vayan a llegar en el examen a hacer lo mismo. Si les pongo otra sección, pues no es la misma ecuación. O sea, esta ecuación serviría para una sección tipo T. Para una sección I, ahí habría alguna cosa que hacer, ¿no? Ojo. Disclaimer. ¿Sí? Nota, lo voy a poner en rojo porque de pronto se olvida, ¿no? Nota. En esta formulación de ejemplo, se asumió que el eje neutro, que la distancia, o mejor dicho, que la distancia X, que es la distancia del eje neutro X, pongámoslo así para que quede mejor. Igual ya se acabó la clase. Sí. Es mayor al espesor de la losa. Que es el caso más complicado, ¿no? Ojo, y esto es algo súper interesante, porque quiero que entiendan una cosa. Si la distancia X, si la distancia X es menor a la profundidad de su S, pues como todo eso de ahí para abajo es fisurado, pues yo puedo utilizar estas ecuaciones de arriba, porque es como si tuviera una viga, pero en un ancho grandote. ¿Cachan? ¿Cachan en casa? Entonces, si el eje neutro les queda por fuera de la losa, ahí toca usar la sección transformada. ¿Ya? Pero si no, pues pueden usar los dos métodos, ¿verdad? Pero entonces ahí es más fácil utilizar estas ecuaciones. Pero ojo, en el examen no verifican. Me tienen que decir, la profundidad del eje neutro es tanto, y por lo tanto yo voy a usar esto para calcular los esfuerzos. ¿Se entiende? ¿En casa? ¿Puedes repetir lo último? Pues que me van a decir en el examen. O sea, en el examen no pueden llegar y decir, ya, esta es la ecuación. Primero tienen que calcular cuál es la profundidad del eje neutro para que ustedes puedan decir o establecer qué ecuación van a tomar. Lo que dije es, si la profundidad del eje neutro, hagan de cuenta esto, si la profundidad del eje neutro ustedes calculan el X y les da que el eje neutro está acá arriba, pues ya, de ahí, de la línea amarilla hacia abajo, todo está fisurado. Así que eso se comporta como si fuera una viga que tiene un ancho de su E y ya, ¿no? Y de ahí pueden utilizar pues esta ecuación para calcular cuánto es K, cuánto es J, etc. Si cae por debajo, ahí sí les toca, ¿ya? Entonces deben comprobar primero en dónde está el eje neutro para saber en qué caso está. Igual que en hormigón, eso lo miraban en hormigón, había dos casos. Cuando la viga T, el eje neutro quedaba por encima
y cuando quedaba por debajo, que era el caso más común. ¿Listo? Listo. Esta evidencia y estamos calculando es como una evidencia imaginaria, pues, tomando la parte De la sección transformada. y la parte de abajo. Claro. Es la inercia de esto azul, de este bloque azul, en ambos casos, más solamente el bloque gris, que es la inercia transformada. Que es el área transformada. Solo de eso. Es como algo físico. No, pues es que todo esto del método de la sección transformada es como que tú te imaginas que el acero que realmente está, lo haces una arepita de hormigón, que no tiene casi espesor, pero que está larga, pero ahí está todo el área, que es n veces el área de acero. ¿Te lo imaginas? Y de esa sección, que no tiene conexión, o sea, físicamente no se podría hacer eso, porque no habría cómo eso. Es algo teórico, ¿ya? Entonces, teóricamente, pues, funciona así. ¿Listo, chicos? Entonces, Juan Carlos, Dime, yo solo tenía una duda de la clase pasada. dime. Sí, es sobre el acero de distribución. Si bien este está en la cara inferior de la losa, en la cara superior, en el sentido longitudinal, ¿qué refuerzo se ocupaba? Esa era la parte que les mandé a ustedes. Con ustedes vi contracción. A ver, dime. La clase anterior. ¿La clase anterior qué? Discúlpame, no te escuché. ¿A mí, Juan Carlos? Ya. Con ustedes, si mal no recuerdo, vimos la armadura de contracción y temperatura y les mostré dónde estaba el refuerzo por distribución en el AutoCAD. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Sí? Juan Carlos. Ya. Entonces, repíteme la pregunta. O sea, si bien el acero de el refuerzo de distribución está en el sentido longitudinal en la parte de abajo, entonces arriba, ¿qué refuerzo era el que se ponía? ¿Se pone el mínimo por contracción y temperatura o cuál era? El mínimo por contracción y temperatura en ese sentido, ¿no? En el sentido longitudinal del puente. Y perpendicular, pues sería el refuerzo por momento negativo, pues de la losa. ¿Sí? Listo, Juan Carlos. Dale. Genial. ¿Listo, chicos? Entonces, de aquí vamos a mirar el día lunes un ejercicio en donde vamos a mirar, por ejemplo, de dónde sacamos el momento de servicio. ¿Ya? Y vamos a mirar un ejercicio de aplicación. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de ver los videitos que están ahí en la zona de el contenido asincrónico. De aquí tienen jueves, viernes, sábado, domingo, hasta lunes. Full tiempo. ¿Listo? Para que los chequen ahí mientras están ahí almorzando, que no hay nada que hacer. En vez de estar en el Instagram, los ven. Recuerden, creo que me alcanza a ver a doble velocidad y se ve bien. Así que, genial, por el YouTube, ¿no? Aunque ya me acuerdo que dijeron que las notas. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase y me despido pues por ahora. ¿Estén bien? Chao. Gracias, Juan Carlos. Ese es Juan Carlos. Juanca. Chao. Gracias.